A ver, ¿qué tal chicos? Mucho gusto. Este es uno de los videos que voy a subir como parte de la resolución de problemas para que ustedes puedan repasar. Eh, este video tratará sobre 4 ejercicios de vectores. Espero que sean de su agrado. En caso de ser así, pues trataré de subir videos con más diferentes tipos de problemas, con diferentes tipos de solución. Pues no. Pues bien, sin más que decir, este es el primero de muchos videos de los cuales espero les sirvan para practicar. Este es un apartado de vectores. El primer problema de vectores que tenemos nos dice lo siguiente. Los vectores mostrados en el plano poseen una norma igual a 6. Si la resultante de los vectores es un vector vertical que apunta hacia arriba, entonces la magnitud de la resultante es, muy bien. Para este primer caso, lo que me están diciendo es lo siguiente. Me están diciendo, oye, ¿sabes qué? La magnitud de mi vector A debe ser igual a la magnitud de mi vector B, y esto va a ser igual a la magnitud de mi vector C, y esto debe ser igual a 6 unidades. Eso es lo que me dicen con que poseen una norma igual a 6. O sea, todos los vectores poseen esa norma. Y la norma, la palabra norma significa módulo, significa magnitud. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, yo siempre he tenido una regla no escrita que me dice, siempre, siempre va a trabajar con coseno el eje que ayuda a formar el ángulo. ¿Ok? Siempre trabaja con coseno el eje que ayuda a formar el ángulo. El eje que ayuda a formar el ángulo. ¿Por qué hago énfasis en esto o por qué sirve esto en este momento? Pues si me doy cuenta, el vector B forma el ángulo con el eje Y, el vector A forma el ángulo con el eje X y el vector C forma el ángulo con Y, pero cada uno en diferentes cuadrantes. Es decir, yo voy a tener la siguiente descomposición de vectores. Por ejemplo, para el vector B, yo voy a tener que, me va a quedar, como está en el segundo cuadrante, las X son negativas, menos 6, y como el ángulo lo forma con Y, porque se encierra entre el eje Y y el vector, entonces Y va a trabajar con coseno, por lo tanto X va a trabajar con el seno de teta. Esto me va a quedar en Y, 6 coseno de teta. La componente en Y me va a quedar positivo porque está en el segundo cuadrante. Recordemos que en el segundo cuadrante las X son negativas, pero las Y son positivas. Ahora, para el vector A, que está en el primer cuadrante todo es positivo, pero ahora el ángulo se forma con X. Es decir, me va a quedar 6 por el coseno de teta en y 6 por el seno de teta en J. Y ya tendré a mi vector A. Ahora, vamos con el vector C. El vector C forma el ángulo con respecto a las Y, pero está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante las X y las Y son negativas, por lo tanto voy a tener que mi vector C va a ser igual a menos 6 seno de teta en Y, menos 6 coseno de teta en J, ¿verdad? Ambas componentes negativas, repito, ambas negativas por el simple hecho de que está en el tercer cuadrante. Ahora, ya tengo descompuestos los vectores, ya aquí esto es un ejercicio donde estamos poniendo a prueba que sepamos o que conozcamos las reglas para descomponer vectores y que tengamos muy en cuenta los signos de las componentes de dichos vectores. Ahora bien, siguiente dato que resulta interesante al momento que estamos estudiando aquí, ¿no? Pues nos dicen que la resultante apunta hacia arriba y que es un vector vertical. Es decir, yo puedo representar la resultante como el vector A sumado el vector B sumado el vector C. Pero esta resultante yo la puedo reescribir en componentes, es decir, yo puedo decir que tengo una resultante en el eje X y que tengo una resultante en el eje Y. ¿Con qué finalidad reescribimos esta resultante de esta forma? Sencillo, que al momento que me dicen que es vertical, quiere decir que la resultante en X vale 0. Ahora, ¿qué otro concepto me están calificando aquí? Que yo sepa sumar vectores por componente. Entonces vamos a ver. Al sumar vectores por componentes me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que mi componente en X va a ser la componente en X de A, la componente en X de B, sumada a la componente en X de C.
Y yo ya tengo las componentes aquí de x de cada uno, es decir, esto me va a quedar menos 6 seno de teta, que viene a ser la componente de b, más 6 coseno de teta, que viene a ser la componente en x de a, menos 6 seno de teta, que viene a ser mi componente en x de c. Pero que esta suma me debe dar 0, dice el ejercicio. ¿Por qué, Carlos? Pero no dice el ejercicio que la resultante en x da 0. No hay problema. Al decirme que es vertical, entonces me está diciendo que no hay nada horizontal. Si yo realizo esta suma, me va a quedar menos 12 seno de teta más 6 coseno de teta. Y esto igualado a 0. Carlos, no entiendo, ¿qué hiciste ahí? Bueno, aquí tengo 6 manzanas en negativo y acá también tengo 6 manzanas en negativo. Es decir, menos 6 y menos 6 manzanas, pues me da menos 12 manzanas. Y el 6 coseno de teta. El 12 seno de teta que está restando del lado izquierdo pasa a sumar. Vamos un momento a añadir otra diapositiva. Ya, el 12 seno de teta que está restando pasa a sumar y me va a quedar la siguiente expresión. Me va a quedar 6 por el coseno de teta, perdón, sería aquí, 6 por el coseno de teta debe ser igual a 12 por el seno de teta. ¿Ok? El coseno de teta que está multiplicando al 6 lo mando a dividir y el 12 que está multiplicando al seno lo mando a dividir. Entonces me queda 6 sobre 12 es igual al seno de teta sobre el coseno de teta. Y 6 sobre 12, pues eso simplificado me da un medio debe ser igual, y el seno sobre el coseno pues me da tangente de teta. Para despejar el ángulo, pues mando la tangente como tangente inversa y me queda tangente inversa de un medio. ¿Ok? Hasta ahí yo ya he conocido mi ángulo. No hay problema, regresamos a lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué necesito conocer de aquí? Necesito conocer ahora mi resultante en y, que es lo que me hace falta. Entonces sumamos las componentes en y. ¿Ok? Al sumar las componentes en y, o sea, lo que me están diciendo, cambiamos el color. Dibujar, venimos aquí, dejamos fijo, venimos aquí y vamos a trabajar con un color negro. Ahora miren, lo que me están diciendo es que mi resultante en y va a ser igual. Bueno, aquí hacemos un stand-by para que no se confunda que esto es lo del componente en x. Ahora la resultante en y pues va a ser, ¿no?, la componente en y de a más la componente de y de b más la componente que tiene en y el vector c. Y esto, si nosotros nos damos cuenta, va a ser la suma de todo lo que tiene en y, es decir, 6 coseno de teta más 6 seno de teta menos 6 coseno de teta. Es decir, me va a quedar que mi resultante en y va a ser igual a 6 coseno de teta más 6 seno de teta menos 6 coseno de teta. Si mal no recuerdo bien, ¿no? Verificamos. 6 coseno, 6 seno, menos 6 coseno. Muy bien. Ahora, si aquí tengo esta manzana en positiva y esta manzana en negativa, pues se simplifica anulándose, ¿no? Y me va a quedar que la componente en y es igual a 6 seno de teta. Carlos, pero no conocemos teta. Mentira, ya lo conocemos, por lo tanto mi resultante en y va a ser igual a 6 por el seno de la tangente elevado a la menos 1 de un medio. Obviamente ustedes ya podrían haber calculado este valor y luego haberlo reemplazado en el seno. Entonces, ¿cuánto me queda esto? Pues vamos a hacer uso de la calculadora. Les recomiendo siempre formatear su calculadora, qué sé yo, por A, B, C motivo, ustedes la guardaron en su maleta y pues se les configuró o hay algún problema. Esto me va a dar 2.68 al redondearlo con dos decimales, 2.68 unidades. Por lo tanto, mi resultante me va a quedar de la siguiente manera, me va a quedar 0 en y, 2.68 en j. Si yo aplico el teorema de Pitágoras a este vector, pues es lo mismo que simplemente tomar la componente que sea no nula. Es decir, la magnitud de mi vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2.68 al cuadrado. Como esto me da 0, no le presto atención y me queda que la magnitud de la resultante finalmente es 2.68 unidades. Listo. Vamos a ver las opciones de respuesta y bueno, fallamos por un decimal, pero no
no hay ningún otro decimal que se le pueda comparar, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es 2.69, el literal B. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿por qué, Carlos? ¿Pero por qué a ti te dio 2.68? La respuesta dice 2.69. Es por simplemente el redondeo. ¿A qué redondeo me refiero? Bueno, a este redondeo. Yo no calculé esto individualmente, sino que lo reemplacé. Entonces, al reemplazarlo, no me alejé tanto de la respuesta correcta, sino que traté de ser lo más exacto posible, evitando hacer cálculos innecesarios, ¿no? Ahora bien, vamos con el segundo problema. El segundo problema me dice, Carlos, los vectores P y Q poseen magnitudes de 5 y 7 respectivamente. Entonces, el vector P cruz Q es, bueno, no hay problema. Carlos, ¿por qué no hay problema? Bueno, aquí lo podemos hacer de dos formas, ¿ok? Forma número uno, haciéndolo, analíticamente. ¿A qué me refiero? Si tú te das cuenta, el vector Q y el vector P, ¿ok? Se encuentran en un plano. ¿En qué plano? Se encuentran en el plano XY. ¿A qué me refiero con que se encuentran en el plano X y Y? Quiere decir que el vector P y el vector Q solo van a tener componente X y Y. La teoría me dice que si yo hago el producto cruz entre estos dos vectores, voy a tener un tercer vector que sea perpendicular a los dos vectores que estoy usando, y al plano formado por ellos. Es decir, el vector C va a ser perpendicular al vector P, pero también va a ser perpendicular al vector Q. Eso es lo que me dice a mí la teoría. Pero no solamente va a ser al vector P y al vector Q, sino todo el plano formado. Es decir, ¿quién es perpendicular a X y Y? La respuesta sería Z. Por lo tanto, si yo vengo a las opciones de respuesta, me doy cuenta que el literal A ni siquiera es un vector, tú no eres. El literal B no es un vector, tú no eres. Me quedo con el literal C, D y E, respectivamente. Ahora, ¿cómo tú puedes resolver este problema? Bueno, la forma número uno, ambas analíticas, la forma número uno, que es lo que les estaba nombrando, es descomponer los vectores. Yo primero los voy a ubicar de manera que yo entienda dónde están ubicados estos vectores. Para ello, pues voy a dibujar el mismo plano, pero lo voy a dibujar de manera que ustedes lo puedan observar un poco mejor, ¿no? Entonces venimos aquí, dibujamos el plano y lo voy a reubicar de manera que ustedes logren visualizarlo de una mejor manera. El vector Q estaría en el primer cuadrante, estaría de esta forma. Incluso lo voy a dibujar un poquito más grueso para que distingan que ese es un vector. Ese sería el vector Q. Y el vector P, pues estaría en el segundo cuadrante. Viendo la forma en la que se dirige el vector P, yo sé que estaría en el segundo cuadrante. Entonces, estaría más o menos ubicado aquí. Diferencias entre estos dos vectores. Bueno, este sería mi vector Q, este sería mi vector P. El vector Q forma un ángulo de 55 grados con la vertical y el vector P forma un ángulo de 25 grados con respecto a la horizontal. ¿Ok? Ahora bien, la primera forma, recordemos que la magnitud de P cruz Q va a ser igual a la magnitud de P por la magnitud de Q por el seno del ángulo entre ellos. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué ángulos se forman entre el vector P y el vector Q? Miren, si aquí ustedes se dan cuenta ya tenemos 25 grados aquí. Y yo sé que todo esto es un ángulo recto, porque entre el eje X y el eje Y se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que el ángulo que está aquí es el complementario para lograr formar 90 grados. Es decir, si aquí ya tengo 25, acá me va a hacer falta 65 grados. ¿Ok? Entonces, el ángulo entre P y Q finalmente sería todo este ángulo que está aquí, miren. Sería todo este ángulo que está aquí, desde el vector P hasta el vector Q. ¿Qué sería la suma de 65 más 55? Que daría 120 grados. Por lo tanto, la magnitud de PQ cruz va a ser la magnitud de P, que vale 5, por la magnitud de Q, que vale 7, por el seno de 120 grados. Y esto me va a dar, vamos a ver, 35 seno de 120
me va a dar 30.31. ¿Ok? Redondeado a dos decimales, esto me va a dar 30.31 unidades. Ya, dejémoslo ahí. 30.31. ¿Ya? Ahora, por regla de la mano derecha, como a mí me piden P, producto cruz Q, entonces yo me doy cuenta que debo iniciar en el vector P y dirigirme hacia el vector Q. Como este ángulo que yo estoy formando tiene el sentido horario, el vector va a entrar, este vector estaría entrando y va a ser negativo. Es decir, mi respuesta va a ser un vector que sea menos 30.31 y como es perpendicular a X y a Y, estaría en K. Ya está. Esa sería mi respuesta. La forma número 2 de hacer este mismo problema, ¿ok? La forma número 2 es descomponer el vector P y el vector Q. Pero eso lo vamos a hacer en una nueva diapositiva. ¿Ok? Vamos a copiar el problema, control C, control V. Copiamos el problema y descomponemos al vector P y al vector Q. ¿Cómo lo descomponemos? Pues muy sencillo, viendo con quién forma el ángulo y en qué cuadrante está, ¿no? Ya sabemos que el vector Q está en el primer cuadrante, por lo tanto me quedaría 7 por el seno de 55 en I y 7 por el coseno de 55 en I. En J, perdón. Carlos, pero ¿por qué positivo? ¿A qué te refieres? Bueno, al estar en el primer cuadrante, porque el vector Q está en el primer cuadrante, ambas componentes son positivas. Y como forma el ángulo, miren, con el eje Y, entonces Y va a trabajar con coseno y X, pues al ser un vector en 2D, ya trabaja con seno. Hacemos el mismo procedimiento con P. P va a estar en el segundo cuadrante, lo que indica que la componente en X va a ser negativa. Y me quedaría menos 5 coseno de 25 grados en I y 5 seno de 25 grados en J. ¿Ok? ¿Por qué X va a trabajar con coseno en este caso? Porque ahora el ángulo se forma con el eje horizontal. Y si ya X trabaja con coseno, pues Y va a trabajar con seno. Así de fácil, así de sencillo. Ahora recordemos cómo se hace el producto cruz. El producto cruz es formar una matriz. Yo voy a crear los vectores en 3D. Vamos a calcular rápidamente las componentes de Q y las componentes de P. ¿Con qué finalidad? Para tener el vector en 3D. ¿Ok? A ver, para el vector Q me va a quedar 7 seno de 55, que vendría a ser 5.73. Aquí sería 5.73 en I, coma, 7 coseno de 55 es 4.02 en J. Entonces aquí me queda 4.02 J. Y como no tiene nada en K, pongo 0 en K. Muy bien. Ahora con el vector P me quedaría menos 5 coseno de 25, que vendría a ser menos 4.53, menos 4.53 en I, coma, y 5 seno de 25, que vendría a ser 2.11 en J. 2.11 en J. Muy bien. Obviamente, al no tener Z, pues le colocamos 0K. Y ya tengo mis vectores en I, J y K. Lo estoy resolviendo de esta forma para que ustedes logren familiarizarse cuando le pidan un producto cruz, ya no en vectores en 2D, sino en 3D. ¿Cómo se hace el producto cruz? Pues muy sencillo. Vamos a cambiar un momento el color para que ustedes lo puedan ver resaltado. Ahora bien, para armar el producto cruz, yo tengo que darme cuenta qué vector coloco primero. En este caso, ahí me están pidiendo P, producto cruz Q. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque vamos a armar una matriz I, J y K. Y la segunda fila van a ser las componentes del primer vector, en este caso P. Es decir, aquí va a tener menos 4.53, aquí va a tener 2.11 y aquí va a tener 0. Luego coloco las componentes del vector Q, que vendría a ser 5.73, 4.02 y obviamente 0 en K. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo paso? Pues abrimos tres paréntesis. Paréntesis 1, paréntesis 2, paréntesis 3. Al primer paréntesis lo bautizamos como I, al segundo como J y al tercero como K. Dentro de los paréntesis siempre vamos a colocar un signo menos y fuera de los paréntesis alternados, pero empezando con el signo más.
¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues muy sencillo. Vamos a tachar la primera fila de manera permanente y vamos a ir tachando columna por columna dependiendo de qué paréntesis querramos. Por ejemplo, si quiero I, tacho I y multiplico en cruz. Es decir, me va a quedar 2.11 por 0, 0. 4.02 por 0, 0. Una vez que ya he resuelto el paréntesis de la I, ahora tacho la columna de la J. ¿Qué me queda? Menos 4.53 por 0, 0. 5.73 por 0, 0. Ya he completado el paréntesis de la J, ahora tacho K. ¿Ok? Y la forma en la que se multiplica, por si alguien no lo tiene claro, es en cruz, es decir, 4.73 por 4.02. Menos 4.73 por 4.02 me da un total de menos 19.01. Menos 19.01. Y aquí también multiplico en cruz, es decir, me va a quedar 2.11 por 5.73, que me da 12.09. 12.09. Y al resolver este vector, pues me va a quedar, ¿no? 0 menos 0, 0 en I, coma, 0 menos 0, 0 en J, coma, y menos 19.01 menos 12.09 me va a quedar, vamos a ver, menos 19.01 menos 12.09 me va a quedar 31. Déjenme ver si estoy bien. Menos 31.1. Entonces me va a quedar menos 31.1K. Ahora, ¿por qué la diferencia? Y aquí es importante que ustedes entiendan. Si ustedes se dan cuenta, queda un resultado muy parecido. Pero ¿por qué no dio exacto, Carlos? Si debería dar 30.03. La verdad es por los redondeos. Si tú pues no redondeas mucho, sino que directamente pones en tu calculadora multiplicando en cruz estas dos expresiones y obviamente sumas todo en positivo, si lo multiplicas todo en positivo te darás cuenta pues que sí da la respuesta, ¿no? Es simplemente por los redondeos. Si tú te das cuenta, al calcular el coseno, los senos, tuve que redondear. Luego al multiplicarlos, tuve que redondear. Y tantos redondeos lo que causan es que tú te alejes de la respuesta correcta. Pero sea por el método 2 o sea por el método 1, la respuesta es bastante sencilla de obtener. ¿Ok? Entonces recordemos, el producto cruz se lo puede obtener por medio de esta ecuación, pero ojo, ahí obtienes su magnitud. La dirección la obtienes por regla de la mano derecha. La opción número 2 es donde tú armas tu matriz y aplicas simplemente, es como sacar el determinante por cofactores. El ejercicio número 1 estábamos trabajando descomponer vectores. Ahora vamos con un ejercicio número 3. El ejercicio número 3 me pide determinar un vector perpendicular a F y a R, pero que su magnitud sea de 100 nanómetros o newtons por metro sería, newtons por metros. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Primero que me piden un vector perpendicular. Cuando a mí me piden un vector perpendicular, automáticamente lo que me están diciendo, oye, haz el producto cruz. Es decir, yo aquí tengo dos opciones de respuesta. Yo puedo hacer F, producto cruz R, como también pudiera hacer R, producto cruz F. Cualquiera de las dos opciones es válida, cualquiera de las dos opciones está correcta. Ahora, vamos a encontrar ambas, por supuesto, pero por medio de teoría. Vamos a hacer primero F cruz R. Y ya sabemos que para armar el producto cruz nosotros tenemos que primero preparar la matriz. Es decir, abro una matriz y coloco como primera fila I, J y K. Luego de colocar la primera fila, coloco las componentes del primer vector, es decir, 12 y 0J menos 24. Como dato curioso, tú tienes que darte cuenta que esto es I, esto es K, no hay J, por lo tanto vale 0 en J. Luego con el vector R, que él sí tiene las tres componentes, vendría a ser 5, 10 y menos 16. Listo. Ya tengo la matriz armada. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya nosotros sabemos que es abrir tres paréntesis.
Cada paréntesis corresponde a una coordenada i, j y k respectivamente. Dentro de los paréntesis va el signo menos y fuera de los paréntesis pues van alternados empezando con más. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Repetimos. Debemos tachar la primera fila e ir tachando columna por columna hasta que nosotros hayamos completado todos los paréntesis, ¿no? Quiero el paréntesis de la i, tacho la columna de la i. ¿Y qué me queda? 0 por menos 16, 0. 10 por menos 24, menos 240. Pero como aquí hay un menos, se transforma en más, 240. Quiero la columna de las j, pues tacho la columna de las j para poder encontrar el paréntesis j. ¿Ok? Tachamos en la columna de las j y ¿qué me queda? 12 por menos 16 que me da menos 192, y menos 24 por 5 que me da 120 negativo, porque es negativo el 24, pero como acá hay un menos, termina siendo positivo, que me va a quedar 120 positivo. Ahora sí, ya completé el paréntesis de la j, tacho la columna de la k y sigo multiplicando en cruz. 12 por 10, pues me da 120 positivo y 5 por 0, pues me queda 0. Quiere decir que mi vector hasta ahora, mi vector f, producto cruz r, va a ser igual a 240 en i, menos 192 restado, porque date cuenta que el 192 es negativo. Al restarle el 120, pues me queda 72. Pero como el signo es mayor, el 192 queda este resultado con negativo. Pero con el menos que queda afuera, queda con positivo, es decir, me va a quedar 72 en J. Ahora acá, 120 menos 0, pues me queda 120 en K. Si alguien no entendió lo que hice aquí, el menos entra a multiplicar y te queda 192 menos 120. Por eso queda positivo, ¿no? Ahora bien, ya con esto obtuve un vector perpendicular, pero aquí tengo una condición. Quiero que solo mida 100. Solo puede medir 100. Pero yo aquí no sé cuánto vale este vector. Entonces vamos a obtener la magnitud. La magnitud de f cruz r va a ser igual a la raíz cuadrada de 240 al cuadrado más 72 al cuadrado más 120 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Pues vamos a calcular raíz cuadrada de 240 al cuadrado más 72 al cuadrado más 120 al cuadrado. Esto me va a dar un total de 277.82. 277.82. Pero aquí hay un problema. Me da 277 y yo quiero que valga 100. Bueno, en estos casos, cuando te pidan que tiene que tener un valor fijo, un valor establecido, lo que tú vas a hacer es encontrar el vector unitario y luego multiplicarlo por el valor que te estén pidiendo, en este caso 100. Es decir, mi vector me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 100 por 240 dividido para 277.82. Eso en i, coma, 100 que multiplica 72 y que lo divido para 277.82. Eso en j, coma, 120 que multiplica por 100 que divide a 277.82 en k. Y esto me va a dar los siguientes valores. A ver, 100 por 240 dividido para 277.82 me da un valor de 86.4. Vamos a ver, esto me queda 86.4 en i, coma, 100 por 72 dividido para 277.82 me da 25.92. 25.9 en j. Y por último me queda 120 multiplicado por 100 dividido para 2.77.82. Que me queda 43.19, que lo puedo dejar como 43.2 en K. Y este sería mi vector respuesta. Ahora, si esta opción no llegase a estar entre mis opciones de respuesta, lo que me están diciendo es, oye, no me pedían F cruz R, sino que me pedían R cruz, producto cruz F. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer es cambiarle el signo a todo. Si antes estaba como positivo, lo pongo con negativo. Perdón, no sé por qué puse 26.
Si antes estaba con positivo, ahora lo pongo con negativo. Y si estaba con negativo, pues lo pondría como positivo. Y ahí están mis dos posibles respuestas. ¿Listo? Ambas son opciones. Es decir, o las tres componentes son positivas o las tres componentes son negativas. Miren, entre las opciones, aquí está positivo y aquí está negativo, tú no eres. Aquí está positivo, 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 tú podrías ser. Positivo, positivo, negativo, tú no eres. Negativo, positivo, signos diferentes, tú no eres. Positivo, negativo, tú no eres. Por lo tanto, efectivamente la única respuesta correcta es el literal B. Muy bien, vamos con el último problema de este ejercicio, de esta tanda de ejercicios. Me dicen, se tienen tres vectores en el plano. AP con magnitud de 12, AQ con magnitud de 8 y R con magnitud de 7. Si se conoce que la resultante, la suma de estos tres vectores, es 0, el ángulo entre los vectores P y Q es, bueno, vamos a ver. Lo que a mí me están diciendo aquí es que al yo sumar los tres vectores, P más Q más R, más R, sí, pongamos, entonces cambiemos la resultante. La resultante pongamos como un vector V, ¿ok? Sobre todo para no estarnos confundiendo de, oye, ¿cómo es que hay dos R? No, pongamos el vector V. Digamos que el vector V es la suma de los tres vectores y que esto va a valer 0. Eso vale 0. Entonces, mira, esta R que está con positiva pasa con negativa y me va a quedar que P más el vector Q debe ser igual al vector negativo de R. ¿Ok? Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a mis estudiantes yo siempre les he dicho, si bien es cierto, el producto punto es la forma más fácil y más sencilla de obtener el ángulo entre dos vectores, pero no es la única forma. En este caso nosotros no pudiéramos aplicar el producto punto, pero sí podemos aplicar algo llamado la ley del coseno. La ley del coseno es algo interesante. ¿Por qué? Porque lo que me dice es, ¿sabes qué? Tengo dos opciones. Si están ubicados por medio del método del paralelogramo, la ley del coseno tiene la forma que la magnitud de la resultante al cuadrado es igual a la primera componente, o sea, el primer vector, la magnitud al cuadrado, más la magnitud del segundo vector al cuadrado, más 2 veces la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el ángulo entre ellos. Y si están ubicados por medio del método del polígono, todo queda exactamente lo mismo, solamente que cambia el signo. ¿Ok? Ya aquí, miren, aquí ya no es un más, sino que sería menos 2 veces la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre ellos. Ahora, ¿por qué yo nombro la ley del coseno? Sencillo, porque tengo la magnitud del primer vector, tengo la magnitud del segundo vector y tengo la magnitud de la resultante, porque me están diciendo que P más Q es menos R, es decir, la magnitud de la resultante vale 7. Vale 7 la magnitud. Entonces tengo las magnitudes y me hace falta el ángulo. Pero ¿cómo yo sé qué signo usar? Bueno, a mis estudiantes siempre le hago énfasis que cuando tú vas a usar el método del paralelogramo, ¿cuándo? Primero, cuando sean los productos. Productos entre vectores. Entre vectores. Los vectores automáticamente tú los dejas ubicar por medio del método del paralelogramo. Automáticamente. ¿Ok? Y segundo, para hallar ángulos entre vectores. Ángulos entre vectores. Entonces, tú debes sí o sí ubicarlos por medio del método del paralelogramo. Si tú vas a ubicarlo por medio del método del polígono, ya tienes mal. Ya hay un error grave ahí. ¿Por qué? Porque el método del polígono tiene una forma diferente de ubicar los vectores. ¿Ok? Eso lo hemos visto en clase. Y probablemente, pues, si me lo piden en este video, pues subiré teoría acerca de por qué. Cómo se ubican los vectores y todo eso. Ahora bien, sabiendo eso, entonces yo ya sé que la magnitud de P más Q va a ser igual a la magnitud del vector menos R. Pero por teoría yo sé que la magnitud de R es lo mismo que la magnitud de su vector negativo.
Ahora, ¿cómo encuentro la magnitud de la resultante? Me va a quedar que la magnitud de R al cuadrado es igual a la magnitud de P al cuadrado más la magnitud de Q al cuadrado más, porque recuerden que debe ser ubicado por medio del método del paralelogramo y que en medio del paralelogramo debe ir con más 2 veces la magnitud de P por la magnitud de Q por el coseno del ángulo entre ellos. Estas dos magnitudes que están sumando pasarán a restar y me va a quedar que la magnitud de R al cuadrado menos la magnitud de P al cuadrado menos la magnitud de Q al cuadrado es igual a 2 veces la magnitud de P por la magnitud de Q por el coseno del ángulo entre ellos. Este término que está multiplicando pasará a dividir, entonces me va a quedar que el coseno del ángulo es igual a la magnitud de R al cuadrado menos la magnitud de P al cuadrado menos la magnitud de Q al cuadrado, pero todo esto dividido para el doble producto de las magnitudes de P y de Q. La función trigonométrica pasa como inversa, por lo tanto me va a quedar la expresión que el ángulo va a ser igual coseno a la menos 1 de la magnitud de R al cuadrado menos la magnitud de P al cuadrado menos la magnitud de Q al cuadrado. Todo esto dividido para el doble producto de las magnitudes de P y Q. Ya está. Si nosotros reemplazamos los valores, recordando que la magnitud de R vale 7, la de P vale 12 y la de Q vale 8, me va a quedar la siguiente expresión. Me va a quedar que el ángulo es igual coseno a la menos 1 de 7 al cuadrado menos 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado sobre 2 por 12 y por 8. Si yo ingreso esto en la calculadora, me va a quedar que es coseno a la menos 1 de 7 al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 8 al cuadrado sobre 2 por 12 por 8. Y eso me da un valor de 145.9 grados. 145.9 grados, que es aproximadamente 146 grados. Ahora, si yo me hubiera equivocado, aquí como dato curioso, si yo aquí me hubiera equivocado, miren, si aquí en lugar de colocar más, yo hubiera colocado menos, el ángulo que iba a obtener era el suplementario. Es decir, el ángulo que iba a obtener era 34.09 grados. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque si tú vas a la respuesta, te vas a dar cuenta que esa es la opción A, pero esa opción A está mal, porque ahí no estarían ubicados los vectores correctamente. La respuesta correcta es el literal E. ¿Ok? Ahora bien, jóvenes, eso es todo por este primer video. Espero que lo vean de inicio a fin. Van a ser una serie de videos donde voy a tratar de subir ejercicios de vectores, ejercicios de cinemática, ejercicios de dinámica, cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Trataré de armar una lista de reproducción para que ustedes lo puedan ir viendo. Espero que se cuiden mucho, éxito en sus estudios. Recuerden que estos son ejercicios tipo examen de la Escuela Superior Politécnica Litoral. Espero que les sea de ayuda y que sigan repasando. Recuerden que física es mucha práctica y mientras más tú practiques, mejor vas a obtener, mejores resultados vas a obtener. Chao, chao, niños.